Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El de hoy toca subir un video que está enfocado sobre todo para pacientes, para todas aquellas personas que no son del ámbito médico, sobre todo porque explico un tema con términos un poquito más sencillos, sin tantos términos científicos, para que sea un poco más digerible y trato de hacerlos un poco más cortos, un poco más resumidos. El día de hoy quiero hablar sobre alguna enfermedad que la verdad es que puede llegar a ser una enfermedad desafiante, no solo para los médicos, porque puede ser un proceso tardado y proceso muy largo para poder realizar el diagnóstico, sino también para los pacientes, sobre todo porque como no hay un tratamiento específico para esta enfermedad o un tratamiento que cure esta enfermedad, el paciente por lo general puede llegar a pasar mucho tiempo, en número uno, para que se diagnostique la enfermedad y número dos, para encontrar el tratamiento ideal para la persona y presentar una mejoría realmente importante. Entonces, por eso el título, fibromialgia, una enfermedad desafiante, y me parece que es un tema bastante interesante y que me he encontrado con varios pacientes en la consulta y que este video sirve de tipo informativo por si llegan a quedar algún tipo de dudas o no del todo clara la enfermedad. Aquí trato de explicarlo a grandes rasgos qué es lo que sucede con estos pacientes. Entonces vamos a empezar con la plática. Fibromialgia, una enfermedad desafiante. En primer lugar, ¿qué es la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad crónica, es decir, es una enfermedad que desafortunadamente no tiene cura, entonces es una enfermedad de larga duración. Una vez que empiezan y que se diagnostica con esta enfermedad, es una enfermedad de muy larga duración. ¿De qué se caracteriza? Se caracteriza por dolor musculoesquelético, es decir, dolor muscular, dolor en las articulaciones, dolor generalizado. Generalmente en todas partes del cuerpo pueden llegar a presentar dolor. Se acompaña, por lo general, este tipo de pacientes van a tener síntomas acompañantes como es la fatiga. Son pacientes que se encuentran extremadamente cansados, tienen problemas de sueño, pueden padecer insomnio de una manera importante, alteraciones en la memoria y alteraciones en el estado de ánimo. Estos pacientes pueden llegar a presentar algo que nosotros conocemos como brotes, es decir, es una enfermedad intermitente. En momentos pueden llegar a estar por periodos bastante bien, sin síntomas o con síntomas bastante tolerables, y en ocasiones pueden llegar a tener picos o agudización de estos síntomas. El dolor va a ser mucho más intenso, la fatiga, el problema del sueño, el problema de la memoria, estos cambios de ánimo van a ser mucho más presentes y es lo que nosotros llamamos que el paciente está teniendo un brote de su enfermedad o un brote de la fibromialgia. Entonces, puede llegar a resultar en los pacientes, en un muy gran porcentaje de los pacientes, un problema bastante agotador y desafiante poder vivir con esta enfermedad. Los altibajos entre sentirse bien y tener de repente un brote de síntomas también pueden llegar a resultar bastante abrumador porque el paciente vive en un estrés y en una ansiedad constante de en qué momento puede llegar a presentar estos brotes de la enfermedad. ¿Qué es lo que lo causa? ¿Qué es lo que genera esta enfermedad en los pacientes? Desafortunadamente, y es parte de todo este desafío de la enfermedad, es que no se conoce una causa clara. No está del todo claro qué es lo que sucede en estos pacientes. No se ha encontrado algún gen en específico, una sustancia en específico, algún anticuerpo, algo que nos diga, este es el principal causante de la enfermedad. Desafortunadamente no se ha encontrado. Es una enfermedad que aún sigue bajo la lupa, que se sigue investigando mucho, siguen saliendo varios artículos y varias investigaciones, algunos avances en la enfermedad, pero desafortunadamente no hay nada sólido, no hay nada claro, no hay nada específico para poder nosotros definir qué es lo que está pasando en estos pacientes. Se han hecho muchos estudios, se han hecho algunas teorías, se han encontrado algunas alteraciones que son de las que les voy a hablar a continuación. Hay algunos pacientes que se han encontrado determinados genes en las personas que están afectadas y que si ya tienen esta predisposición genética, es decir, su familia tuvo esta enfermedad, pueden llegar a tener cierta predisposición genética y algunos desencadenantes pueden generar la enfermedad. Es decir, si el paciente en algún momento de su vida y ya tiene predisposición genética, tiene un estrés físico, un estrés emocional, un traumatismo, una enfermedad, una infección muy fuerte, el paciente puede desarrollar estos síntomas. Entonces, si ya tiene la predisposición genética, si ya tiene algunas alteraciones en su organismo, que son lo que voy a hablar ahorita más adelante, y presenta un desencadenante, la enfermedad se va a empezar a desarrollar. Entonces, en estos pacientes en específico, hay varias teorías de lo que sucede, pero la más importante es esta. Estos pacientes tienen una amplificación del dolor. El dolor lo sienten
mucho más amplificado que una persona que no tiene esta enfermedad. Las señales del dolor enviadas a través del sistema nervioso, tanto periférico como central, pero principalmente el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal de estas personas se intensifica demasiado. Las señalizaciones son demasiadas y el paciente va a tener un dolor incrementado. Entonces, esta enfermedad o este tipo de dolor que los pacientes presentan en la fibromialgia se denomina dolor centralizado o amplificación central. Ahorita les voy a explicar o hablar un poco acerca de este tipo de problema del dolor, por qué se encuentra tan amplificado en este tipo de pacientes. Pero antes de eso necesito o me gustaría platicarles un poco de qué es cómo percibimos el dolor. Las personas, cómo percibimos el dolor. Si bien es una cuestión muy compleja, o sea, el sistema nervioso es algo muy complejo y me podría tardar mucho tiempo hablando de manera minuciosa qué es el sistema nervioso central y cómo nosotros percibimos el dolor, me gustaría darles un panorama general de lo que sucede, qué es el sistema nervioso, cómo percibimos el dolor, para tratar de entender cómo es que los pacientes con esta enfermedad es que tienen un dolor amplificado. Entonces, el sistema nervioso en el ser humano, como ya les comenté, extremadamente complejo, se encarga a grandes rasgos y de manera muy general captar. Captarlos lo que nosotros sentimos, procesarlo, almacenarlo y transmitir esa información. Y obviamente una vez que se transmita y se genera esta información, pues realizar una respuesta por parte de nuestro sistema nervioso para que nosotros retiremos la mano, corramos, hagamos algo de una manera inmediata. Para eso sirve el sistema nervioso central. Para ejercer su función, el sistema nervioso cuenta con órganos y estructuras distribuidas en todo el organismo. A grandes rasgos, nosotros podemos dividir al sistema nervioso en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central aquella parte del cuerpo que está formada por el encéfalo, que es el cerebro, y por la médula espinal. La médula espinal es esta parte de nuestro organismo que se encuentra dentro de la columna vertebral. Como ven en la imagen, estas flechitas rojas, la columna vertebral es esta columna que va desde la base del cráneo hasta el coxis, estos huesos que tenemos que nos dan, pues obviamente equilibrio y que nos dan estructura a nuestro organismo, pues bueno, dentro de esta columna que está formada por las vértebras, que vamos a tener vértebras cervicales, torácicas, lumbares, que nos van a dar esto, que este equilibrio y la postura que nosotros tenemos. Dentro de la columna vamos a encontrar la médula espinal, que es la que están viendo en la diapositiva. Esta médula espinal es la que se encarga de recibir todas los estímulos que nosotros percibimos, mandar señales, recibir señales, regresar las señales, de eso se encarga. Entonces va a agarrar todas las señales y todos los estímulos que nosotros tenemos para poderla enviar al cerebro. Entonces, esta parte del sistema nervioso central se encuentra protegido. La médula espinal por la columna vertebral y el cerebro, pues obviamente por el cráneo, es la que se encuentra, pues obviamente protegido. Y el sistema nervioso periférico no se encuentra protegido por ninguna estructura en específico como el cerebro y la médula espinal y se encuentra distribuido prácticamente en todo el cuerpo, en todo nuestro organismo encontramos distribuido el sistema nervioso periférico. Como ven en la diapositiva, la zona rosa podríamos decir que es el sistema nervioso central, el cerebro y la columna vertebral o la médula espinal, que va, le vuelvo a repetir, desde la base del cráneo hasta el coxis, y en amarillo podemos ver toda la distribución del sistema nervioso periférico, es decir, en todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, el sistema nervioso central, como ya les había comentado, se encarga de procesar y almacenar información, así como elaborar una respuesta. Una vez que nosotros llega el estímulo desde las partes distales o desde las partes del sistema nervioso periférico, manda la señal hasta la columna vertebral y la médula espinal, llega al cerebro, el cerebro se encarga de procesar esta información y elaborar una respuesta. Esto se hace, pues obviamente, en cuestión de milisegundos, pero es así a grandes rasgos como funciona el sistema nervioso. El sistema nervioso periférico se centra entonces más en la transmisión de información entre las distintas zonas, como la transmisión de la información sensorial recogida del medio de los órganos internos hasta el sistema nervioso central y de regreso las respuestas que haya obtenido del sistema nervioso central. Entonces, esto es importante más o menos para tenerlo como contexto, más o menos de manera generalizada, cómo está funcionando la comunicación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sin embargo, para que exista una comunicación entre el sistema nervioso central y el sistema
en este sistema nervioso periférico, se necesitan señales. Tanto la eléctrica, que es el impulso eléctrico que va a correr a través de las neuronas y de las fibras nerviosas, también vamos a encontrar algo que nosotros llamamos neurotransmisores. En los neurotransmisores vamos a encontrar neurotransmisores que son inhibitorios y excitatorios. Excitatorios es decir, que propagan la señal, que hacen que se siga la señal eléctrica a través de todo el sistema nervioso, y los inhibitorios, que son los que pues cesan la transmisión de estos impulsos o de esta comunicación. En el sistema nervioso tenemos diferentes tipos de neurotransmisores y esto es importante para poder entender qué es lo que sucede en los pacientes con fibromialgia. Por ejemplo, en el sistema nervioso central tenemos la acetilcolina, la norepinefrina, el glutamato, la GABA, dopamina, serotonina, en fin, entre otros. Y en el sistema nervioso periférico tenemos, por ejemplo, a la acetilcolina y la norepinefrina. Todas estas sustancias son las que nos ayudan a que nuestro organismo, o más bien nuestro sistema nervioso, esté enviando las señales a través del sistema nervioso central y periférico, que se lleven a cabo esta comunicación. Por ejemplo, en este video que les estoy poniendo en la diapositiva, es una sinapsis. La sinapsis es el espacio que queda entre dos neuronas, y entonces este espacio que queda entre estas dos neuronas se utilizan estos neurotransmisores para que ya sea excitatorios o inhibitorios y se propague la señalización de los impulsos que nosotros estamos captando, los estímulos que estamos teniendo. Entonces, es importante conocer entonces esto. Tenemos dos en el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, que se encarga pues, de captar, almacenar, transmitir, procesar y regresar la señal, y que esto se va a llevar a cabo por medio pues, de la conducción eléctrica, y la conducción eléctrica se va a inhibir o excitar dependiendo de los neurotransmisores. Entonces, eso es a grandes rasgos el sistema nervioso. Y también nosotros cómo percibimos el dolor también es un proceso muy complejo, es un proceso que conlleva muchas cuestiones de las cuales no voy a hablar en esta plática porque no es la finalidad, pero que sí me interesa que más o menos entiendan qué es lo que sucede cuando nosotros percibimos el dolor. Por ejemplo, para la percepción del dolor nosotros tenemos unas estructuras o receptores que son específicos por el dolor, que se les llama nociceptores. Si nosotros nos cortamos, nos pegamos, nos quemamos, por ejemplo, en la diapositiva que se está enterrando, por ejemplo, un clavo y se está lesionando, pues bueno, estos son células nerviosas que están especializadas, están especialmente realizadas para eso, que son los receptores del dolor y se llaman nociceptores. Estos nociceptores son específicamente para los estímulos nocivos o los estímulos peligrosos. Existen de diferentes tipos: mecanosensibles, mecanotérmicos, polimodales, en fin, existen diferentes tipos de nociceptores para los diferentes estímulos que vamos a estar teniendo, y estos receptores son los que van a mandar la señal. Estas nociceptores mandan la señal a través de algunas neuronas o algunos fibras nerviosas que van a llegar finalmente a la médula espinal, que es, por ejemplo, si nosotros nos lesionamos el dedo, nos cortamos, nos pegamos o nos clavamos, por ejemplo, un clavo, va a viajar a través de todo el brazo, todo el tórax, hasta llegar, por ejemplo, a la columna vertebral, donde está la médula espinal, y la médula espinal va a llegar este estímulo que lo va a mandar hacia el cerebro, y el cerebro lo va a procesar en diferentes áreas: corteza sensorial, sistema límbico, tálamo, en fin, en diferentes partes del cerebro, para regresarnos la señal hacia donde al principio lo tuvimos. Es cuando nosotros vamos a retirar la mano, quitar el clavo, buscar ayuda, correr, gritar, lo que ustedes quieran. Ese es el estímulo que se va a producir, ¿no? Entonces, si bien la causa de los pacientes con fibromialgia no está bien definido, hay un consenso entre los especialistas, entre los científicos, que la percepción o el procesamiento del dolor está alterado en estos pacientes. No van a sentir lo mismo que una persona que no tiene esta enfermedad. Esta señalización y esta percepción del dolor no va a ser igual, va a estar exaltada, va a estar incrementada en estos pacientes. Se ha encontrado, aunque no en todos los pacientes, pero en la gran mayoría de los pacientes, que puede haber alteraciones tanto neuroendocrinas, disautonómicas y neurosensoriales que van a provocar en los pacientes que de por sí ya tienen una predisposición genética, como ya les había comentado, que ya tienen familiares con esta enfermedad, que tienen ciertas predisposiciones familiares, empiezan estas alteraciones neuroendocrinas, disautonómicas y neurosensoriales, y si aparte de esto se presenta un desencadenante, como pues, alteraciones o estresores del medio ambiente, van a desencadenar esta enfermedad. Esta es una gráfica que a grandes rasgos resume lo que les estoy diciendo.
La paciente tiene predisposición genética, hay alteraciones neuroendocrinas. ¿Qué tipo de alteraciones neuroendocrinas? Se han encontrado diversos tipos, les vuelvo a repetir, no hay nada en específico, pero en algunos pacientes se ha encontrado, por ejemplo, que tienen alteraciones del eje hipófisis suprarrenalis, hipotálamo hipófisis suprarrenales, en donde hay un incremento del cortisol, esta hormona que se encarga o que se libera, que es la hormona del estrés, del miedo, la ansiedad, las infecciones y demás. Estos pacientes va a estar un poco más incrementada este tipo de hormona. Se han encontrado alteraciones tiroideas, alteraciones en las hormonas de crecimiento, es decir, estas alteraciones neuroendocrinas. Endocrino significa eh, aquello que se encarga de la liberación y regulación de las hormonas en nuestro organismo, pues bueno, va a haber una alteración en este tipo de pacientes. No en todos los pacientes se ha encontrado, pero en un gran porcentaje y se ha encontrado que puede llegar a jugar un papel importante en las alteraciones que los pacientes presentan. Va a haber alteraciones de neurotransmisores, estos neurotransmisores que ya les había explicado que pueden ser excitatorios o inhibitorios, pues bueno, podemos encontrar alteraciones en estos neurotransmisores. Hay una disminución de los neurotransmisores inhibitorios y un incremento o un aumento de los neurotransmisores excitatorios. Hay algunos estudios en donde se ha encontrado, por ejemplo, una disminución de los niveles de serotonina y norepinefrina, que son principalmente inhibitorios, y un aumento de la sustancia P y glutamato, que son neurotransmisores excitatorios. Entonces, este desbalance de los neurotransmisores hacen que el paciente pues, tenga un mayor incremento, una mayor exaltación, porque los neurotransmisores excitatorios están incrementados, más las alteraciones neuroendocrinas o alteraciones en estas hormonas en los pacientes pueden llegar también a jugar un papel importante, una alteración neurosensorial, y si el paciente presenta un evento desencadenante en el transcurso de su vida, y si ya tiene estas dos alteraciones, como por ejemplo tiene un trauma físico, tiene una enfermedad infecciosa bastante severa, un trauma emocional como una ruptura, la muerte de alguna persona, estrés persistente, trastornos del sueño, finalmente el paciente va a empezar a desarrollar la enfermedad con los síntomas. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que hasta la fecha se tiene o lo que se ha investigado. Les vuelvo a repetir, siguen siendo especulaciones, siguen siendo explicaciones a medias porque no se sabe, les vuelvo a repetir, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que sucede en estos pacientes, pero a grandes rasgos esto es lo que se ha encontrado en las investigaciones que se tienen hasta el momento. ¿Y qué tan común es? O sea, ¿qué tan frecuente vamos a encontrar una persona con esta enfermedad? Pues bueno, en México, desafortunadamente, no se sabe la prevalencia exacta de la enfermedad, sobre todo porque no está bien documentada, no existen parámetros para poderlo determinar. Sin embargo, se puede llegar a suponer que es muy similar a la que se encuentra en el resto del mundo, que se calcula que esta enfermedad afecta hasta el 2 al 8% de la población con esta enfermedad. Sí, si lo traspolamos a la población en México, que somos aproximadamente 130 millones de habitantes, pues la cantidad de gente que está afectada por esta enfermedad es más o menos y aproximadamente entre 2.4 y 10.6 millones de personas con esta enfermedad. Es decir, y la verdad es que en la práctica médica me he encontrado cada vez más con casos como estos, se ha incrementado el número de pacientes con esta enfermedad y por eso pues la necesidad de realizar esta plática. Es más común en las mujeres, desafortunadamente entre el 80 al 90% afecta a las mujeres, con una relación de 10 mujeres diagnosticadas por un paciente hombre diagnosticado. ¿Quiénes están en riesgo? Como ya les había comentado y les había dicho a grandes rasgos al principio de la plática, las personas mayores de 40 años son más propensas a desarrollar fibromialgia, sin embargo, se han encontrado casos en diferentes edades, incluso en los niños. Entonces, se dice que es una enfermedad que puede afectar en cualquier edad. Sin embargo, los casos más que se han presentado con mayor frecuencia son aquellos mayores de 40 años y conforme se va avanzando en la edad es más propenso el paciente a desarrollar la enfermedad. Las mujeres son mucho más frecuente que se presente esta enfermedad, pacientes que tengan enfermedades crónicas, es decir, aquellas personas que tengan afecciones como osteoartritis, depresión, trastornos de ansiedad, el dolor de espalda crónico, síndrome de intestino irritable, se ha encontrado que este tipo de personas con este tipo de enfermedades crónicas son más propensos a desarrollar esta enfermedad. Pacientes que hayan tenido algún proceso infeccioso, pero un proceso infeccioso grave,
sea relacionado con infecciones bacterianas, infecciones virales, de diferentes tipos. Una infección importante, severa, grave, el paciente puede desarrollar esta enfermedad. El estrés, aquellas personas que, si bien no se puede medir el estrés de una manera exacta, se ha encontrado que estos pacientes que están bajo estrés constante y cada vez más se van incrementando, pueden llegar a afectar su salud y desarrollar esta enfermedad. Los pacientes que tengan algún tipo de traumatismo, ya sea emocional o físico, como ya les había comentado, es el desencadenante para que el paciente pueda desarrollar la enfermedad. Ya sea que tenga un accidente, un golpe, una fractura o que haya ruptura de una relación, la pérdida de un ser querido, también se ha relacionado con el inicio de este tipo de enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Ya se los había comentado a grandes rasgos al principio de la plática, pero me quiero detener un poco más en esto, sobre todo cuáles son los síntomas más específicos en esta población, en estos tipos de pacientes. Número uno, dolor y sensibilidad. El dolor puede comenzar en un área del cuerpo, por lo general en la mayoría de los pacientes inicia, por ejemplo, en el cuello y los hombros. Sin embargo, con el paso del tiempo puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, por arriba de la cintura o por debajo de la cintura, piernas, brazos, cuello, columna, cintura, en todas partes del cuerpo puede llegar a afectar. Es muy común que sea bilateral, es decir, en las dos partes del cuerpo. En algunos puede ser unilateral, pero el mayor porcentaje de pacientes presenta de manera bilateral, puede ser leve o puede ser intenso. La sensibilidad al tacto es otra característica, inclusive el roce con alguna cosa puede desencadenar un dolor intenso. El dolor se describe como un dolor sordo, punzante, o pulsátil. Puede presentar hormigueo, molestia muscular, entumecimiento, es decir, pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Puede cambiar según el momento del día, o sea, va a ser muy intermitente. Este dolor puede cambiar de acuerdo a la hora del día. Pueden algunos pacientes durante las mañanas, otros pacientes durante la noche. Algunos pacientes si no hacen actividad les duele más, si hacen actividad les duele más. La condición climática, la mayoría de los pacientes se quejan cuando hay un clima frío y húmedo. Si el paciente no duerme bien, también puede desencadenar el dolor. Si el paciente está bajo un estrés de manera aguda, puede desencadenar el dolor. El dolor puede aparecer y desaparecer. En fin, el espectro de dolor que pueden tener estos pacientes es muy amplio. Hay pacientes que pueden presentar diferentes tipos de dolor. Estas son características más o menos generales de cómo puede llegar a presentar el dolor el paciente, pero puede ser muy diferente en cada uno de ellos. Eh, También pueden llegar a tener fatiga y problemas para dormir. Los problemas para dormir varían de una persona a otra. Sin embargo, a algunas personas les cuesta dormirse o se despiertan seguido durante la noche. Tienen interrupciones constantes del sueño. Y otras se levantan con la sensación pues, de no haber descansado, es decir, un sueño no reparador. Incluso de dormir 8 o 10 horas, el paciente se levanta cansado, se levanta realmente fatigado, como si no hubiera dormido un minuto durante el transcurso de la noche. Esto puede llegar a provocar mayor intensificación del dolor. Algunas personas pueden llegar a tener poca energía, sentirse desganados, sin ganas de hacer nada y cansados todo el tiempo. Y pues esta fatiga puede ser severa y generar pues mayor problema del dolor. Puede haber alteraciones en la memoria y problemas para pensar. Hay un término que se comenta que es la fibroniebla para describir la dificultad. En estos pacientes como que les cuesta trabajo procesar, realizar tareas mentales simples y el hecho de olvidarse de las cosas o no poder pensar con claridad en estos pacientes. Este problema puede aparecer y desaparecer, o sea, es intermitente este problema, no es un problema constante en los pacientes, sino que a los pacientes por lo general pueden llegar a comentar que se presenta de manera intermitente en algunos momentos del día o algunos días de la semana. Y estas personas pueden tener dificultades para aprender, para comprender y sobre todo para recordar este tipo de personas. Entonces, son estos son los principales síntomas que los pacientes con fibromialgia presentan, pero no son los únicos. Los pacientes pueden llegar a presentar estreñimiento, diarreas, náuseas, cólico abdominal, la constelación de síntomas que los pacientes con fibromialgia presentan es extremadamente amplio. Yo me he encontrado por lo menos en la consulta pacientes con dolores diametralmente opuestos y los dos tienen diagnósticos de fibromialgia. Algunos pacientes del dolor específicamente articular, otros pacientes es muscular, otros pacientes es la combinación de ambos, es decir, el espectro de síntomas que pueden presentar es bastante, bastante amplio. Entonces, de ahí también el problema de hacer un diagnóstico preciso, porque como no todos los pacientes van a presentar los mismos síntomas,
En ocasiones puede ser muy complicado poder realizar este diagnóstico. Entonces, los pacientes pueden sufrirle para encontrar un diagnóstico de una manera oportuna. Entonces, desafortunadamente, para hacer el diagnóstico, los médicos no contamos con un estudio de laboratorio específico, o sea, un estudio de sangre, un estudio de orina, un estudio de anticuerpos, un estudio de imagen. No podemos realizar un estudio que nos diga, pues mira, salió positivo para fibromialgia. No existe, o sea, no hay un estudio específico para la enfermedad. Es por eso que los pacientes pueden estar pasando de un médico a otro y a otro y a otro, sobre todo porque es un diagnóstico que nosotros tenemos que hacer como de descarte, porque hay algunas otras enfermedades reumatológicas o algún otro tipo de enfermedades que pueden tener síntomas muy similares. Entonces, si llega de primera instancia el paciente con un médico y está pensando en una enfermedad, va a pedir estudios para esa enfermedad y al encontrarse negativos quizás se encuentre entre la espada y la pared y no saber qué hacer. Y entonces el paciente tiene la necesidad de estar recurriendo a diferentes médicos y desafortunadamente es un viacrucis para el paciente después de que ya pasó por diversos médicos y que ya descartaron diferentes enfermedades. Llega con uno que al ver la historial médico del paciente, pues mire, ya descartaron artritis, ya descartaron espondilitis, ya descartaron lupus, ya descartaron, pues puede ser fibromialgia, ¿no? Entonces, desafortunadamente, esa es la realidad de muchos pacientes que tienen esta enfermedad. Nosotros los médicos podemos apoyarnos con algunos puntajes o algunos cuestionarios que nosotros realizamos para poder determinar el dolor del paciente. Uno de ellos es este puntaje, es el puntaje de índice del dolor generalizado o IDG por sus siglas en inglés. El IDG detalla 19 áreas del cuerpo donde habitualmente las personas con fibromialgia tienen dolor y tienen incremento de la sensibilidad, que es algo como esto. En la parte izquierda ponemos la imagen del cuerpo con las diferentes partes del mismo señalizados para que el paciente tenga como un mapa y sepa más o menos en dónde tiene el dolor. Y en la parte derecha está en la lista de las zonas que el paciente puede llegar a tener dolor. Entonces, lo que se le pide al paciente es que con un tache o con una X indique cuáles son los lugares en donde ha presentado dolor, por lo menos durante la última semana. Y esto le damos un puntaje y el puntaje nos va a ayudar más o menos a orientarnos sobre el diagnóstico de esta enfermedad. Otra de las herramientas con la que nosotros contamos es el puntaje SSS o intensidad de los síntomas, triple S por las siglas en inglés, y se basa en puntuar las áreas que generalmente el paciente con fibromialgia presenta. La calificación va a ir del 0 al 3, 0 ningún problema, 1 leve a moderado, generalmente intermitente, 2 de moderado a considerable, frecuente y de intensidad moderada, 3 severo, persistente, generalizado con interferencia en las actividades diarias y con base a esta puntuación tiene que puntuar cada uno de estos síntomas. La fatiga, el sueño no reparador y trastornos cognitivos. Trastornos cognitivos le explicamos en la consulta cuáles son los trastornos cognitivos y con base a eso tiene que puntuar estos 3 síntomas que por lo general el paciente con fibromialgia presenta. Este cuestionario o este índice SS consta de dos partes. La primera es la que les acabo de comentar y esta es la segunda, que mide sobre todo los síntomas somáticos, es decir, síntomas diferentes al dolor y algunos también del dolor, por lo menos en los últimos 6 meses, y se le pide al paciente que tache cuáles de ellos ha presentado en los últimos 6 meses. Dolor muscular, picores, visión borrosa, urticaria, vómitos, dolor de cabeza, torácico, ansiedad, mareos, insomnio, en fin. Todos estos síntomas que están aquí son los síntomas que se ha encontrado que los pacientes con fibromialgia pueden presentar. O sea, si pueden ver la lista, son muchísimos los síntomas, como es lo que les comentaba en las diapositivas previas. La constelación de síntomas que el paciente con fibromialgia puede presentar es extremadamente amplia. También dentro del diagnóstico, como les había comentado, por lo general nosotros hacemos estudios de laboratorio no para la enfermedad propiamente dicha, sino para descartar algunas otras que pueden compartir síntomas semejantes a la fibromialgia. Algunos de ellos son artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, lupus eritematoso, en fin, algunas otras enfermedades que se pueden llegar a presentar con ciertas características como estas. Es bien importante y sobre todo los estudios de laboratorio que nosotros vamos a solicitar se van a basar pues en la historia clínica del paciente, los antecedentes, si el paciente que en la familia qué enfermedades hay, cómo empezaron los síntomas, cuánto tiempo tiene, cómo han evolucionado, la intensidad, la cantidad de partes del cuerpo afectadas, los cuestionarios que les acabo de comentar, en fin, con base a toda esa recopilación de datos que les estoy comentando, nosotros tomamos la decisión, bueno, vamos a hacer biometría, panel metabólico,
vamos a ver cómo funciona la tiroides, vamos a estudios para descartar artritis reumatoide, como son la velocidad de sedimentación globular y proteína C, factor reumatoide, anti-CCP, anticuerpos antinucleares, en fin. O sea, se debe hacer un protocolo de estudio, sobre todo para descartar algunas otras enfermedades. Tratamiento. Una vez que ya se diagnosticó al paciente, una vez que ya se descartaron otras enfermedades que el paciente no tiene y que ya hicimos el diagnóstico de fibromialgia, aquí viene otro problema, porque no todos los pacientes van a responder al mismo tratamiento. Algunos pacientes responderán a los fármacos, otros no. Algunos pacientes responderán a tratamientos no farmacológicos, otros no. Algunos pacientes mejorarán con terapias alternativas, otros no. Entonces, es muy complicado el tratamiento en los pacientes con fibromialgia y por lo general se tienen que estar cambiando constantemente. Agregando otro tratamiento, el farmacológico, más no el farmacológico, más alternativo, más, si me explico, tiene que ser individualizado y ver cuál es el mejor tratamiento que le cae al paciente. Al no existir una cura, la meta para combatir esta enfermedad es dar tratamiento para los diferentes síntomas: dolor, fatiga, dificultad para dormir y problemas emocionales al mismo tiempo. En algunos casos, en la mayoría de los casos, y si no es así, debe realizarse así, es que se necesita un equipo multidisciplinario, es decir, un médico de atención primaria o un reumatólogo, un fisioterapeuta, un profesional de salud mental para terapia cognitiva, en fin, tiene que ser un tratamiento multidisciplinario, cada uno aportando sus diferentes conocimientos para que el paciente tenga una mejoría. Dentro de los medicamentos farmacológicos, y no es la finalidad de esta plática darles medicamentos y dosis en específico, porque cada paciente es diferente, como los estoy repitiendo. Algunos pacientes responderán a la terapia de primera línea, otros a la segunda línea, uno con la combinación de algunos de ellos, pero ningún paciente responde de la misma manera. Prácticamente ninguno responde de la misma manera. Entonces, estos medicamentos pueden ayudar a reducir el dolor de la fibromialgia y dormir un poco mejor, y estas son algunas de las opciones: antidepresivos tricíclicos, duloxetina, gabapentina, pregabalina, milnacipran, venlafaxina, en fin, son un gran número de medicamentos y todavía se siguen estudiando muchos otros. Siguen corriendo varios estudios sobre la eficacia de algunos fármacos para tratar de mejorar el dolor o las molestias. Entonces, se debe de individualizar y solo es complemento del tratamiento. Es decir, los medicamentos o los fármacos solo son un complemento del tratamiento, pero no es curativo y debe complementarse con otras opciones, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual. Hay estudios, hay análisis que han demostrado que esta terapia es eficaz para el control de los síntomas con fibromialgia. Con la ayuda de un profesional de la salud capacitado, las personas pueden aprender a cambiar las conductas y los patrones de pensamiento negativos para aliviar el dolor, promover un mejor sueño, mejorar el desempeño. Entonces, todos los pacientes que tengan esta enfermedad tienen que ser valorados por un profesional de la salud mental para ayudar en el control de los síntomas y de la enfermedad y evitar los brotes. Otra cosa que se les recomienda en gran medida son las técnicas de relajación. Estas técnicas se concentran en la respiración profunda y la relajación muscular para aliviar el dolor y el estrés. La masoterapia también puede promover la relajación y aliviar el dolor. Eh, el mindfulness o la meditación también se ha encontrado que tiene beneficios en estos pacientes. Puede realizarse solo en grupos dirigidos por un profesional certificado e incluyen concentrar la atención en las sensaciones físicas, cantos, mantras, caminata reflexiva o visualización. Ejercicio, se les invita a los pacientes a que hagan actividades físicas. Hacer un ejercicio moderado algunos días a la semana puede reducir los síntomas o los brotes que el paciente puede presentar. Obviamente tienen que ser consultados un médico previamente para poder ver si pueden realizar tal o cual ejercicio, se debe de individualizar. Y hay algunas cuestiones de autocuidado que pueden, o sea, hábitos que pueden cambiar los pacientes para mejorar y evitar que presenten brotes. Dormir bien, reducir el estrés, elegir una vida saludable, tanto ejercicio, alimentación, en fin. Son cuestiones de autocuidado básicas que se ha encontrado que tienen una respuesta adecuada y un impacto en los pacientes. Este tipo de pacientes también se pueden ver muy beneficiados por grupos de ayuda. Existen en México, por lo menos he encontrado dos que son bastante buenos: la Fundación Mexicana para la Fibromialgia. Les voy a dejar en la descripción del video el enlace a las páginas de estos dos grupos de ayuda, en donde les ayudan a llevar la enfermedad. Puede haber pláticas,
les explican qué es la enfermedad a más detalle, por qué tienen esos síntomas, las técnicas para poder sobrellevar esta enfermedad, que es bastante importante. Estas son dos de las que encontré: Fundación Mexicana para la Fibromialgia, Edad y Vida con Fibromialgia. Son bastante buenas, les vuelvo a repetir, les dejo el enlace en la descripción del video. Y pues nada, ese sería el video, fibromialgia. Les vuelvo a repetir, o sea, como ya vieron en el transcurso de la plática, es bastante desafiante, no solo para el médico, que puede llegar a ser complicado llegar al diagnóstico, eh, porque a veces el paciente puede perder la paciencia porque pues es como no saben qué es lo que tengo, cómo no pueden dar con el diagnóstico, pero como pueden ver y darse una idea con el transcurso de la plática, no es tan fácil porque no se sabe qué es lo que lo genera, no se sabe cuáles son los mecanismos, no hay un estudio específico para el diagnóstico, entonces en ocasiones tenemos que descartar otras enfermedades y cuando se descartan otras enfermedades, pensar en esta enfermedad, es una enfermedad por descarte. Y por último, pues el paciente. El paciente vive un viacrucis en lo que se hace el diagnóstico y luego empieza otro viacrucis para encontrar el tratamiento más eficaz para él. Entonces puede llegar a ser un verdadero reto para ambos, para el médico y para el paciente. Espero que sea de su ayuda, espero que les haya agradado el video. Si ustedes conocen a alguna persona con esta enfermedad, con fibromialgia, tal vez valdría la pena que les compartan el video. Si quieren dejar algún comentario a alguna enfermedad que quieran de la que hable, por favor déjenme en los comentarios. Si le dan like, si se suscriben a mi canal, si me siguen, la verdad es que ayudarían mucho a que yo continúe haciendo este tipo de videos, que pueda yo llegar a muchas más personas y que les pueda ayudar un poco o mucho con este tipo de videos. Que tengan un excelente, excelente día y una excelente semana.